Según el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, uno de los principios fundamentales o esenciales del Estado es garantizar que los principios, derechos y deberes que están consagrados en la Constitución se cumplan y promuevan de manera efectiva para todos los colombianos. También el Estado debe facilitar a la comunidad la participación dentro de las resoluciones que afecten de alguna manera la economía, la política, la administración y la cultura de la nación, así como defender el territorio y consolidar la convivencia pacífica con un orden justo. Además, las autoridades con las que se rigen el país fueron creadas para amparar y preservar a todas las personas en Colombia, su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por lo tanto, en el siguiente video hablaremos acerca del derecho a la vida, un derecho universal que adquirimos desde que nacemos, acerca de qué manera es protegido y de qué manera es vulnerado, indagando en las formas que el Estado y la ciudadanía deben implementar para la conservación de este derecho fundamental. El derecho a la vida, según el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituida por la ONU, resume que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sin diferenciación de raza, sexo, color, edad, religión o cualquier otra coordenada de diversidad. La Declaración Universal explicó que muchos de los artículos de los derechos humanos se basan en la creencia de que los intereses de la persona van antes de los del Estado y que el Estado no debe privar al individuo de su dignidad y de sus derechos básicos. Así como fue nombrado anteriormente, esto ha generado diversos debates y conflictos en la actualidad. El derecho a la vida es el derecho más violado y desprotegido en Colombia. De acuerdo a los reportes anuales de la Policía Nacional, en el 2018 se registraron 12.667 muertes, en el 2019 se registraron 12.656 muertes y en el 2020 se registraron 12.018. Es decir, que en los últimos 3 años son 37.341 personas que han perdido su vida por causas violentas, sin contar que en lo transcurrido del año 2021 se han registrado 2.055 nuevas muertes. Estos homicidios han sido cometidos a menores, adolescentes y adultos, con diferentes tipos de armas, desde las contundentes hasta las armas de fuego, los explosivos y las armas blancas u objetos cortopunzantes. Estas muertes han ocurrido dentro del territorio colombiano. Acorde a los datos del Ministerio de Defensa, en los últimos 44 años, el 2019 se convirtió en el año donde el índice de homicidios fue más bajo, ya que el último periodo de una baja tasa fue en 1975 y el pico de asesinatos fue a principios de los años 90, en plena época de violencia. Sin embargo, no quiere decir que se haya eliminado la violencia en Colombia, sino que los agentes violentos de las personas se han transformado. Con lo anterior mencionado nos hace pensar si el gobierno es capaz de preservar y proteger la vida de los ciudadanos. Es una pregunta que a través del tiempo y con la realidad actual del país no es difícil de responder, ya que son demasiadas las muertes o mejor dicho los homicidios que ocurren en el país. Muchos de estos transcurren en lugares donde el gobierno o la fuerza policial no hacen presencia. Existen secuestros, desapariciones, grupos armados al margen de la ley y violaciones a un sinnúmero de derechos humanos. En otras palabras, el derecho de la vida ha sido vulnerado durante años gracias al conflicto interno del país y a la falta de compromiso por parte del Estado. Como ciudadanos, ¿cómo podemos hacer uso de las formas de participación para proteger o exigir el cumplimiento del derecho a la vida? La Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 1 y 2 que Colombia es un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, que además son fines del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Así como en el artículo 40, todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. El derecho a la vida es uno de los derechos humanos universales recogido y aceptado en todas las constituciones políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo. Constituye un valor supremo cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular de dicho derecho. En Colombia, según la Jurisdicción Especial para la Paz, entre el 2002 y 2008, 6.402 civiles fueron ejecutados por miembros del ejército colombiano y reportados como guerrilleros, el ejemplo más severo de violación de derechos humanos en el país durante las últimas décadas. La participación ciudadana en Colombia es una herramienta fundamental con la que las personas cuentan para incidir en las decisiones que les afectan cuando se es vulnerado un derecho.
Un ejemplo claro de esto es la iniciativa popular. Mediante este mecanismo, las familias de las víctimas presentaron un proyecto de ley que proponía que el 20 de septiembre se estableciera como día para conmemorar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, proyecto que fue negado por el Congreso de la República. Pero no por esto la ciudadanía ha dejado de participar. Por el contrario, son mecanismos de comunicación que incentivan el uso y la participación y la inclusión de todas las personas para hacer una política eficiente y transparente. ¿Qué podemos hacer para visibilizar el derecho a la vida en nuestra comunidad e incentivar su protección? El derecho a la vida significa, por tanto, el derecho a no ser matado. Constituye la prohibición formal de causar intencionalmente la muerte a una persona. Para los niños, este derecho implica no solo que los países no apliquen la pena de muerte sobre aquellos que cometen delitos, sino que también protejan eficazmente su vida para luchar y condenar los actos infantiles. En la consulta popular podemos proteger el derecho a la vida, al elegir, no al aborto. Una de las máximas injusticias que amparan las leyes del aborto en el mundo es degradar a una segunda categoría la existencia de un individuo de la especie humana por el solo hecho de que su supervivencia depende de la madre. Ella es efectivamente dueña de su cuerpo, pero su propiedad no se extiende al territorio corporal de otra persona. Como ciudadanas podemos presentar ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional la posibilidad de elevar una consulta popular que incluya en las próximas elecciones del 29 de mayo del 2022 una papeleta para que el pueblo colombiano opine y se exprese frente a la aprobación de legalizar el aborto. ¿Cuál fue el aprendizaje que obtuvimos de este proyecto? Para cada uno de nosotros el aprendizaje de este proyecto fue muy enriquecedor e interesante, ya que a medida que fuimos resolviendo cada pregunta conocimos de una manera más detallada y concreta la importancia de los derechos humanos en Colombia. En los ejes anteriores hablamos de un derecho fundamental y universal que es el derecho a la vida. Mencionamos que esta es la razón de ser de muchos otros. Básicamente el derecho se fundamenta en la oportunidad de vivir nuestra propia vida, el no ser violentado, maltratado o asesinado, con ciertas limitaciones para no infringir el derecho de la vida de las demás personas con las que convivimos durante nuestra existencia. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales o en sí que exista el derecho. Por lo tanto, podríamos decir que básicamente el resto de los derechos derivan de este mismo. Por ejemplo, el derecho a la salud busca asegurar el bienestar físico y mental de las personas, por lo que directamente está relacionado con proteger la vida del ser humano ante cualquier circunstancia.